habían ideas mías y temas compuestos por mí, pero los arreglos eran una tarea grupal, ¿viste? Con todos los chicos. Vos sabés que, no sé, siempre me gusta buscar inspiraciones en cosas, no sé, ridículas. Y me inspiré en el Pato Donald. ¿Se acuerdan que el Pato Donald andaba siempre con los sobrinos? ¿Por qué? No lo sé, no tenía hijos. Una cosa medio rarísima, no sé, del dibujito. O sea que dije, bueno, voy a hacer como el Pato Donald y voy a tener mis propios sobrinos. Mi nombre es Nicolás Cavallo y la idea de este documental es contar cómo se vivía ese 1988 en la sociedad argentina y la llegada del general Fontova y su plan de gobierno para quedarse con la presidencia de la nación. Había un plan de gobierno, había una forma de llevar adelante todo esto. Hablé con el gabinete, con los sobrinos, y realmente fue una gran experiencia. Volvemos a 1988 a partir de este momento. Muchísimas gracias, hermanos de mi querida tierra, tierra maltratada. Este humilde personaje que acá ustedes ven va a plantar un mojón, va a clavar un hito en la historia aburrida de este país, carajo. Vamos a pagar la deuda externa, ¿saben cómo? Ya la compré, carajo, ya la compré. Tal vez se la regale a los liberales, a la UCC, a la Unión del Centro Concheto, para que la privatice. O nosotros hemos creado un nuevo combustible que está haciendo temblar a los países árabes. Se trata del Peace Oil y el gas de popó. Cada argentino será un surtidor de ahora en adelante. Será un placer llenar el tanque de nafta después de beber un par de cervezas. Gracias. Bueno, dejémonos de joder y vamos a esta parte ridícula que se llama música. Acá están los queridos sobrinos, el gabinete, cada uno con su ministerio latiendo tibio bajo el perineo. Vamos ahora con el testimonio de José María Ríos, bajista de Fontova y sus sobrinos. Nos contaba detalles realmente muy interesantes. Mi nombre es José Ríos. Fui bajista de Fontova y sus sobrinos a partir del año 87. Después ya en este siglo del dúo Fontovarios y finalmente el último Fontova Trío. En agosto del 88, de 1988, el 7 de agosto, se llevó a cabo un concierto en el Estadio de Obras con el nombre de Fontova Presidente. La idea era como una especie de broma por una supuesta candidatura del Negro a la presidencia en las elecciones del 89. Plena crisis Alfonsín y compitiendo con Menem, ¿no? Bueno, fue un concierto tremendo, casi un hecho, además de musical, sociopolítico. Una lista de 44 temas. La banda empezó a ensayar 45 días antes, más o menos, en doble turno. Hacíamos por la mañana ensayos de la banda y por la tarde ensayaba con los invitados, que fueron una bocha. Fito Páez, Alejandro Lerner, el Negro Rada, Leo Maslía. Había una sección de caños,
Sartena Saresi, Fena de la Mayora, que vino, la idea, bueno, cada invitado hacía 1, 2 o 3 temas de acuerdo a lo que habíamos arreglado, y bueno, todo el tiempo subía y bajaba gente. Yo tengo una especie de laguna de esa noche. Sé que llegamos temprano, llegamos pasado el mediodía, y estuvimos toda la tarde probando sonido, almorzamos ahí. Después, bueno, el Estadio de Obras, más que camarines, tiene vestuarios, como si fuera un club, ¿no? Entonces me acuerdo que nos duchamos ahí, después de la prueba de sonido nos cambiamos ahí, porque éramos, supuestamente, los sobrinos eran los ministros para esa candidatura a presidente del Negro, y entonces tocábamos con traje, corbata, y bueno, fue una fiesta, ¿no? Recuerdo que salían columnas de las facultades, había pancartas de la Facultad de Medicina, de Sociales, de Ingeniería. Fue muy loco, fue mucha energía. El Estadio de Obras al palo, un concierto que duró cerca de 4 horas, una lista de 44 temas, en donde constantemente entraba y salía gente del escenario. Bueno, increíble. Y tuvo una particularidad, no sé qué pasó, el sonido era impresionante, pero hubo algún error con las luces. No sé si se contrató de menos. Esas épocas eran bastante hippies, y nosotros, en general, la agencia, estábamos en Polygram, pero era como que mucha bola no nos daban, no éramos. Fue hecho muy argentino, muy así como fuera saliendo, ¿no? Y las luces que se contrataron eran pocas. No te digo que el escenario estaba a oscuras, pero todo lo que se filmó, las fotos, nada sirvió. Todo estaba oscuro, no se veía nada. Yo recuerdo que sobre el escenario se veía poco. Es como que, en definitiva, en un punto queda en el recuerdo de los que estuvimos ahí, ¿no? Tanto los que estábamos arriba del escenario como la gente que fue a ver ese concierto. Fue algo increíble, fue algo imborrable. Imborrable. El padre Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en estas tierras. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Se fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón, cada semana para los que busquen la salvación. Ahora te voy a estar contando cuáles eran las 3 razones de gobierno que tenía el general Fontova. 3 razones para hacer un nuevo país, nueva moneda, el Pisoil y el Cacagas. Por todo eso, Fontova presidente. ¡Vote a Fontova! ¡Fontova va! Marcelo de Leo, stage manager de esa noche en Obras, también dejó su testimonio. Bueno, lo primero que debería decir sobre el Fontova presidente en Obras es que me acuerdo todo. Eso. Pero me acuerdo todo significa no solo aquella noche, me acuerdo todos los ensayos.
Me acuerdo los ensayos con los sobrinos, me acuerdo cómo sonaba la banda previamente. La banda se había ampliado y había logrado una calidad superior a la que tenía. Me parece que hubo dos hechos fundamentales en lo musical: que la Foca pasase a tocar no solo timbaletas y percusión, sino una batería. Entonces la banda sonaba más rockera, y con José Ríos la base sonaba tremenda, y con las congas de Ricky Olarte, más invitados como Chulo Sarno, el Hombre Montaña, con sus maracas, sonaba una base ahí que estaba fantástica. Y además de Alejandro Donés y Pablo Rodríguez en teclados y saxos y flautas, que siempre le daban todos los colores a esa banda, se sumaban arreglos del Pollo Raffo con el Bebe Ferreira en trombón, con Richard Nant en trompeta, y Sartén Azaresi. Sartén Azaresi completaba esta idea de una banda más rockera. Sartén era un guitarrista increíble, además de que él era un virtuoso y era un guitarrista increíble. Estamos hablando de un tipo que hoy sería protagonista del Eternauta, digamos. La pedalera de Sartén era digna del Eternauta. Había partes de una plancha Atma, de un robot de juguete. Era increíble. Y el negro estaba divino. El negro estaba contento, estaba precioso. Estaban todos con unos, iba a decir uniformes, una vestimenta teatral muy bonita, muy colorida. Estaba todo muy lindo, realmente. Y había un clima de alegría general entre todos. Una lista extensísima, el negro quiso meter todo. Había una lista como de 38 temas, incluyendo los bises, invitados de todo tipo. Fito divino, con el negro cantando unas bellezas que habían compuesto en unas vacaciones en Brasil, hermoso. El negro Rada cantando un tema de Jaime Ross. Me acuerdo los ensayos del negro Rada, creo que en una sala de Tres Arroyos que ya no existe más. Lerner, me voy a olvidar, pero había un montón de invitados bueno, Fena, que había formado parte del Fontova Trío, hermoso, todo muy lindo, y un grupo muy artesanal, también muy eternáutico en esta cuestión, ¿no? Digo, todos los que estaban en el escenario, yo fui el stage del show, pero Pepo era el sonidista, que es mi amigo. Javier Cherno era el sonidista del escenario, que también es mi amigo. Digo, Carulo era el iluminador, que también es mi amigo. Digo, había un grupo de amigos, Canatelli, que siempre andaba por ahí, obviamente, que es nuestro fletero, y una especie de, no sé cómo llamarlo, un Ringo que teníamos ahí en la banda, divino. Entonces me acuerdo todo con mucha alegría, el Pocho Ponce, la sala del Pocho Ponce, eso. Creo que me acuerdo por sobre todo una alegría, un momento muy lindo del negro. Él como cantante, como crooner, como un tipo que llevaba adelante el show, era mágico, era precioso. Y todo armaba una torta preciosa, ¿sí? Es divino, la grabación en vivo, lo cual nos excitaba mucho. Tocar en obras en ese momento era, qué sé yo, era más que el Lollapalooza de ahora, era otra cosa, ¿viste? Había y esa alegría, el público estaba al palo, estaba todo hermoso. Tengo algunas cosas, veo si las encuentro y les mando, porque había billetes con la cara de Fontova, porque el plan de gobierno del negro Fontova, con los billetes que tenían un orgón, que si vos los frotabas te daban un orgasmo, era todo muy fontoviano, y lo recuerdo con mucha alegría. Quizá debería haber algunos testimonios auditivos mejores de lo que hay, pero lo recuerdo con mucha alegría y lo recuerdo en mi corazón.
¿no? Esto de que el italiano tiene el idioma italiano, dos formas para lo que nosotros decimos recordar. Uno es dimenticare, que es como acordarse con la cabeza, y otro es ricordare, que es como volver a pasar por el corazón. Y me pasa por los dos lados. Eternamente siempre voy a ser un fontoviano, un sobrino, un sobrinaje, como lo decíamos, el sobrinaje que andaba por ahí. Y me pone muy contento serlo. Abrazo a todos. No olvidar nunca. Fontova apuesta a la memoria, no a la amnesia, no a la anestesia. Pablo Rodríguez también nos dejó un testimonio breve, corto, pero nos va a contar cosas que sucedían en esa época. Quería darles un dato. Participé en Fontova Presidente en obras y fue un concierto muy bueno. Veníamos con mucho entusiasmo de sacar un disco de estudio, Brotes del Olimpo, que fue cajoneado porque el productor trabajaba en Vilma Palma y en esa época pegó Pelado, Dale, Seguí, No Pares Nunca Más, y bueno, nos dejaron cajoneados. Pero a pesar de todo me siento bien. Yo les voy a explicar lo que es sentirse bien. Sentirse bien no es nada mágico. Sentirse bien es una ardua tarea. Sentirse bien es estar en óptimas condiciones como para pelear contra los vampiros que nos están chupando la sangre desde hace tanto tiempo, ¿eh? Eso es sentirse bien a pesar de todo. Esa noche en Obras de 1988 sonó de esa manera porque en el sonido estaba él, estaba Pepo. Vamos a escucharlo. Pepo Díaz Corodrero, operador de sonido de Fontova y sus sobrinos. La noche de Obras del Fontova Presidente fue algo muy especial en mi vida y creo que en la de todos los que participamos ahí. Fue un día muy largo. Recuerdo empezar el sábado a la mañana, tipo 9 de la mañana, estar esperando el 15 en Avenida La Plata para ir a Obras, llegar y que el asistente de sonido me cuente que el sonido había quedado armado porque la noche anterior había tocado nada más y nada menos que Stanley Clarke. Así que mi desafío era hacerlo sonar, ese equipo, tan bien como la noche anterior. Y fue un show muy lindo, muy largo, con muchos invitados. Y eso lleva una complejidad en lo que es la operación de sonido, porque cada uno toca distinto y hay que hacerlo sonar bien todo el tiempo. Pero creo que sí, creo que se logró. La gente por lo menos quedó muy contenta y creo que fue algo muy especial para nuestras vidas. No solo la noche de Obras del Fontova Presidente, sino todo lo que fue Fontova y para todos los que estuvimos cerca de él y fuimos parte de eso en esa época. Yo tenía 22 años en ese momento y ya conocer al negro unos años antes me abrió la cabeza como artista. Las cosas que decía en ese momento nadie las decía, o muy pocos las decían. La forma en que lo hacía era una forma muy particular, muy linda. Pero además como persona, el negro era una persona muy linda. Todos lo supimos querer y él nos supo querer mucho. Creo que todos estamos dispuestos a hacer mucho por él y él por nosotros. Así que esa fue parte fundamental de mi juventud, el negro y todo el grupo de gente que trabajamos con él, y por ende fue parte fundamental de mi vida. El negro fue alguien muy importante en mi vida, y los sobrinos y todos los que estuvimos ahí también lo fueron, y lo siguen siendo hoy. Así que honremos la memoria del negro como artista y como persona. Muchas gracias, negro. Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre y te dejan flaquito, pero me siento bien, me siento bien, a pesar de todo me siento bien.
siento bien, yo también me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien. Hola, me llamo Raúl Sarno, me dicen Chulo, soy percusionista, me inicié en la percusión profesionalmente en el año 84 y bueno, me piden un poco que hable sobre el Negro Fontova, el gran querido negro y talentoso, gran artista, no solamente músico, sino artista. Bueno, fuimos a verlo por primera vez con mi hermano y hermano de la vida, ¿no? Ricky Olarte, que fue también un poco el que me introdujo en el mundo de la percusión. Lo fuimos a ver, creo, en El Ciudadano era, Palermo. Ahora está todo cambiado eso, en una esquina que estaba con el Fontova Trío. Bueno, fuimos a verlo porque estamos interesados con el tema de la música latina y las congas, las tumbadoras. Y bueno, en ese momento estaba el trío con el Pelado Masanti y con Fena de la Mayora, que hacía coros, percusión. Ese fue el primer acercamiento con el Negro Fontova. Nunca pensé que iba a terminar tocando con él. Bueno, después en el año 84, este gran amigo mío, Ricky Olarte, empieza a tocar con el Negro y obviamente empecé a frecuentarlo, a disfrutar de sus shows en vivo porque eran realmente un espectáculo, el carisma, cómo atraía a la gente, cómo captaba la atención, la ironía en sus shows. Él hacía como que era un investigador extranjero que venía a investigar los ritmos latinoamericanos. Entonces, bueno, hablaba de géneros, la chagarera, bueno, era muy gracioso realmente. Bueno, así me fui haciendo amigo de todos, era un grupo humano maravilloso. Realmente era un equipo, funcionaba como un equipo. Ahí empecé a frecuentarlos, a ir a tocar como invitado. Empecé a tocar como invitado, después me empezaron a incorporar en los recitales importantes, en el Teatro Astral, por ejemplo. Cuando había un show más o menos importante en televisión, el ciclo que hicimos en Baidí y Compañía, en el microestadio de River. Muy lindo, ahí estábamos sábado por medio y ahí fue donde fue incrementando la popularidad del negro. En cuanto a los discos que me pide Nicolás que hable de los discos, bueno, yo grabé en el Me Siento Bien, especialmente él pide que hable de eso. Fue una época increíble, realmente. Grabamos en Polygram, que daba en la avenida Belgrano. Muy lindo disco sobre todo. Era un disco alegre, temas muy, muy lindos y significativos para la cultura argentina. Estaba Si Cristo fuera porteño, Ay Jesús te pido, Me Siento Bien, que fue dentro de todo el hit de ese disco. Ahí grabé yo en ese tema grabé. Bueno, muy lindos recuerdos, aparte él venía de una época que con el disco anterior no tuvo la repercusión esperada, y despegó bastante con este disco. Me Siento Bien, lo hicimos en el 87. Ahí estuvo como invitado Fito en un tema, en Porto Seguro, tocó Fito. Bueno, muy lindos recuerdos. Y después, en el año 88, yo recuerdo que yo me fui a Cuba a estudiar, y justo en esa época estaba el show que se hacía en vivo, en obras, para grabar un disco en vivo. Yo me acuerdo que no iba a poder, lamentablemente, porque me iba a Cuba. Si bien llegaba antes del show, llegaba muy cerca del show y no iba a tener tiempo de ensayar y demás. Yo ya los temas del negro, obviamente que los conocía porque los venía tocando hace mucho. Iba a tocar Yeye Caboca López, otro gran amigo. Y resulta que le salió un trabajo a él, se tuvo que ir de gira, y bueno, y por suerte terminé tocando yo. Hicimos todos los ensayos posibles, allí en la calle Tres Arroyos. Muy lindo época, muy profesional todo, muy profesional.
Vino Lerner, me acuerdo, a un ensayo porque iba a tocar. Así que hubieron bastantes artistas invitados. Estaban las hijas de María, que estaba Lagunda, que era la mujer del negro en ese momento, que hacían un trío de bailarinas. Estuvo Pocho Porteño en percusión, estuvo Leo Maslía, Fito Páez, estuvo Alejandro Lerner, como dije, que también vino a ensayar. Y él, su presentación era como que iba a ser presidente, porque estábamos cerca de las elecciones del 89. Entonces el eslogan era Fontova presidente y éramos todos ministros, digamos. Yo, como en el caso mío, era, soy médico, era el ministro de Salud. Después estaba el ministro, a la Foca Rodríguez decía que era el ministro de Pesca. A Lerner le puso ministro de Poesía, creo. Bueno, éramos todos ministros y Fontova presidente, que el eslogan era, en mi presidencia habrá que gozar. Ese es el gran eslogan del negro. El show fue lindo, estaba la intriga, si bien la popularidad del negro venía en ascenso, digamos, tuvo ese año el respaldarazo de ir a Badí y compañía. Entonces eso le dio mucha repercusión, pero aún así quedaba siempre esa intriga de saber si se iba a llenar obras o no. Siempre estaba, se llenará, no se llenará, se llenará, no se llenará. Bueno, por suerte al final se llenó. El estadio de Obras estuvo lleno, estuvo completo, un clima hermoso realmente, fue un clima muy lindo, muy alegre por sobre todo, con todas las ironías y bromas del negro. Bueno, realmente un gran recuerdo que enriqueció mucho mi vida como músico y como persona. Para mí había sido una experiencia única tocar por primera vez un espectáculo en Obras Sanitarias. Bueno, eso es un poco lo que puedo transmitir del show ese. También recuerdo lo que era el backstage, haciendo ejercicios de voz, concentración, que le decíamos nosotros. Bueno, muy lindo recuerdo. Fontova presidente. Salió en el 1988, salió ese disco. Gracias por convocarme, Nicolás. Nicolás Cavallo, gestor de todo esto, muy agradecido por haberme convocado. Y bueno, espero que mi testimonio sirva para aclarar un poquito lo que fue esa época con el negro Fontova. Que Dios lo tenga en la gloria, gran artista y las mejores palabras de él. Adiós. Esta é a chance pra nós aprender todos os segredos da terra de Deus. Fascinante, fascinante. Fascinante, fascinante. Como ustedes saben, el disco se editó en 1988 y de esta manera se publicitaba en televisión. Tranquilícese, Horacio Fontova se postula. Adquiera su propuesta grabada en vivo en el Estadio Obras. Fontova y sus sobrinos, discos y cassettes. Escuchamos ahora a Ricky Olarte, que también nos dejó su testimonio. Presten atención. Queridos amigos, ya hoy a mis casi 70 años en breve, nunca me olvido el siglo pasado, pongamos 1980 y demás, cuando yo quería ser músico, cómo fui a ahora se llamaría casting, en aquel momento, qué sé yo, me dice un amigo, anda que Fontova
busca músicos. Era, pongamos, enero 1984. Y cuando voy, el negro ve que toco un poco el... y que hacía coros, o me siento en sus rodes, y podía tocar un poco el piano. No me olvido que el pibe, este Fontova, me mira fijo, me señala con su dedo, y me dice, ¡vos sos Ricky! Y ahí empecé. Y estuve hasta el año 97 tocando. Tantas anécdotas. Uf. Abrazo, amigos. Imborrable el negro, con todos sus defectos y sus virtudes, pero un genio. Donde lo pongas, era un artista nato y neto. Y Nito Artaza. Adiós. Lo que vas a ver ahora es cómo trabajaba el gabinete. Sí, de esta manera. Mientras usted duerme, Fontova y su gabinete piensan en su futuro. Para que el país no se quede dormido, vote a Fontova. ¡Fontova va! De esta manera cerramos este recuerdo de Obras 1988 y la grabación del disco en vivo de Fontova y sus sobrinos. Espero que lo hayan disfrutado. Si me quedo sin gomas, voy a la gomería, a que me inflen, la más grande que me inflen. Si me quedo sin gomas, voy a la gomería, a que me inflen, la más grande que me inflen. A la pradera me voy a ir a jugar. Llevaré la miel y unas galletas y me iré a buscar el mar. Y si alguien me quiere seguir, a menos que sea el sol, no pida que me vuelva atrás. Por la pradera me verán correr como un animal y no podrán tenerme más.